Un elemento se convierte en una unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos o aleatorios y métodos de muestreo no probabilísticos o no aleatorios, como se muestra en la imagen. Podemos ver en esta imagen las características tanto del muestreo aleatorio como del muestreo no aleatorio. En esta imagen podemos ver las diferencias de los dos tipos de muestreo. En los probabilísticos encontramos que todas las unidades tienen igual probabilidad de participar en la muestra. La elección de cada unidad muestral es independiente de las demás y se puede calcular el error muestral. En los no probabilísticos, cada unidad no tiene igual probabilidad de participar en la muestra. No se puede calcular el error muestral y hay un alto riesgo de invalidez producido por la introducción de sesgos. El muestreo aleatorio simple se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Así, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Se elabora una lista enumerativa de los elementos, y desde aquí se obtiene una serie de elementos que constituyen la muestra. El proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios generados en una planilla de cálculo y seleccionar a los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o utilizando un programa estadístico que seleccione una cantidad de elementos aleatoriamente de una lista general que es la población, como nos muestra aquí la gráfica, y los ejemplos de ello puede ser la selección de una muestra de personas que quieren dejar de fumar, o la selección de una muestra de pacientes que acuden a una clínica para trabajar el estrés, o la selección de una muestra de alumnos de una escuela primaria para evaluar la conducta. En el muestreo estratificado, este es una variante del muestreo aleatorio simple. Se divide la población en grupos homogéneos denominados estratos. Estos estratos deben poseer gran homogeneidad respecto a alguna característica, por ejemplo, según la profesión, el estado de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende aquí es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán adecuadamente en la muestra. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionan aleatoriamente de acuerdo con una de las siguientes reglas. Un número específico de elementos se extrae de cada estrato y corresponde a la proporción de ese estrato en la población. Igual número de elementos se extraen de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población total. Esta diapositiva nos muestra un par de ejemplos. El muestreo por conglomerados o racimos se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. La técnica consiste en lo siguiente: se divide a la población en grupos o racimos, luego se selecciona aleatoriamente algunos de esos grupos por considerar que cada uno de ellos es representativo de la población, y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Vemos en esta diapositiva algunos ejemplos y las gráficas que nos ilustran lo que acabamos de decir. El muestreo polietápico es el muestreo en el que se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman, para una submuestra, unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales.
puede considerarse como una modificación del muestreo por conglomerados. Entonces, no forman parte de la muestra elementos o unidades de todos los conglomerados, sino que, una vez seleccionados los conglomerados aleatoriamente, se efectúan submuestras dentro de cada uno de ellos. La gráfica aquí nos muestra las etapas sucesivas del muestreo polietápico, así como un ejemplo que nos ilustra la diapositiva. En el muestreo sistemático, el investigador selecciona un número entero que debe ser menor al número total de individuos en la población. Este número entero corresponderá al primer sujeto. Después, el investigador elige otro número entero que servirá como la diferencia constante entre dos números consecutivos en la progresión. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. En el ejemplo que aquí nos muestra, un psicólogo tiene una población total de 200 individuos y necesita 24 sujetos para evaluar su calidad de vida. Entonces, primero elige un número de partida, en este caso el 5, luego elige su intervalo, que van a ser cada 10 miembros, y finalmente la muestra queda 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, etc. El muestreo por cuotas consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Principales características utilizadas pueden ser sexo, edad, ocupación, etc. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen esas características. Este tipo de muestreo tiene como beneficio que se pueden realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. El muestreo opinático intencional es una técnica que se basa en la opinión del investigador para construir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales o de los casos típicos. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. En la gráfica de esta diapositiva se explica este muestreo intencional u opinático, y aquí abajo a la derecha tenemos dos ejemplos. ¿Cómo puede ser una encuesta sobre autocuidado a personas que han tenido cirugía de cáncer de seno en un hospital determinado? O una encuesta sobre adherencia al tratamiento a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el muestreo casual o incidental, la muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en el lugar determinado y en un momento preciso. Estos sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Por ejemplo, encuestas en vía pública que se realizan en un día y horario determinado para detectar a personas con estrés. El siguiente muestreo es el muestreo por redes, también conocido como bola de nieve, que consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales, en las amistades. Y cuando se encontró el primer representante, ese puede conducir a otro, y ese a un tercero, y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente, como lo muestra la gráfica que tenemos a la derecha. Los ejemplos se encuentran a la izquierda y nos dicen que los consumidores de productos para bajar de peso en un estudio de obesidad puede ser uno de los ejemplos,
o también personas que padecen determinada enfermedad asociada a conductos de riesgo, así como adictos que rechazan la instancia de rehabilitación o mujeres con características de fibromialgia. Veamos ahora qué es universo, población y muestra. El universo es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación. Aparte de lo que dice en esta diapositiva, podemos agregar que la población es el grupo al que se intenta generalizar los resultados del estudio. Comprende todos los elementos, personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc., que presentan características comunes que se definen a través de criterios establecidos para el estudio. Otros conceptos teóricos que se deben aclarar en este contexto son el de población finita y población infinita. Se refiere a una población finita cuando la población tiene un tamaño establecido y limitado. Esto es, existe un número denotado por n que indica cuántos elementos conforman la población. Por otra parte, se refiere a población infinita cuando es teóricamente imposible, ya que se necesita tiempo y recursos observar todos los elementos. Aunque la población sea excesivamente grande, no existe una población infinita de objetos físicos. Entonces se considera infinita cuando no se puede enumerar en un tiempo razonable. También, aparte de la definición de muestra que viene ahí, podemos añadir que una muestra es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. La muestra es una cierta manera, una réplica en miniatura de la población. Se estudian las muestras para describir a las poblaciones, ya que el estudio de muestras es más sencillo que el de la población completa, porque implica menor costo y demanda menos tiempo. Veamos ahora la muestra representativa y la unidad de muestreo. En la muestra representativa, para evaluar la representatividad de la muestra, se compara la media muestral con la media poblacional. Si este parámetro se desconoce, se puede estimar tratando de encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores que han analizado las mismas variables. Siempre hay un grado de error en las estimaciones, lo que constituye el error muestral. Una de las maneras de minimizarlo es diseñando un plan de muestreo adecuado. Así que la unidad de muestreo es un elemento que se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. En los criterios de inclusión y exclusión de la muestra, en los estudios comparativos se deben señalar con especial cuidado los factores que se necesitan. Así, en la inclusión, los criterios son: se fijan las características que hacen que una unidad sea parte de una población, es decir, edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, etc. Y en la exclusión, los criterios son las características para que la presencia haga que una unidad no sea parte de una población como otra edad que pueda modificarse en el estudio. En esta diapositiva podemos ver el papel de la inferencia estadística y la probabilidad en el muestreo. En cuanto a la inferencia estadística, el objetivo de la inferencia estadística es construir estimaciones y pruebas de hipótesis acerca de las características de una población mediante la información contenida de una muestra. En la probabilidad en el muestreo, esta es la probabilidad que tienen los individuos de ser elegidos para formar parte de una muestra. Finalmente, analizando brevemente el grado de error, podemos decir que los errores más comunes que se pueden cometer son: 1. Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población, lo cual se denomina error de muestreo. Y 2.
hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra, lo cual es conocido como error de inferencia. En la estadística se usa la palabra población para referirse no solo a personas, sino todos los elementos que han sido escogidos para su estudio, y el término muestra se usa para describir una porción escogida de la población. Esto es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Melesio Marcos Rivera Juárez y saludos cordiales.